Bueno, yo pienso que la convivencia es uno de los aspectos claves en el proceso de formación o en el proceso de educación de los alumnos. Creo que trabajar el currículum es importante, pero creo que trabajar las emociones es fundamental. Un centro, una escuela o un instituto que no trabaje las emociones, creo que hay una parte importante de la educación que se le olvida de trabajar, y creo que es uno de los objetivos básicos que se debería de hacer. Por lo tanto, considero que la convivencia es uno de los ejes básicos del proceso de educación de los adolescentes y preadolescentes. Uno de los problemas que se nos plantea es que los procesos de evaluación normalmente se hacen sobre conocimientos y sobre currículum estrictamente instrumental. No hacemos evaluación la mayor parte de las veces de competencias emocionales. Seguramente hay una parte de lo que sería evaluación, y hablo de evaluaciones oficiales del sistema educativo, que debería de incluir las competencias como elemento básico de desarrollo mejores. Sin una buena salud emocional es difícil tener una buena salud en general. La emoción, hay una frase aquella que es muy famosa que acaba diciendo que las decisiones acaban siendo casi siempre emocionales y utilizamos la razón para justificar la toma de decisiones. El programa TI pretende visibilizar cualquier situación que haya de violencia sistemática en un centro educativo, y no hablamos de violencia desde una perspectiva solo de acoso, como se suele entender, sino el concepto de exclusión, de no dejar participar, de poner motes ofensivos. Bueno, es lo que podríamos llamar violencia de baja intensidad, o problemas diarios de convivencia que son excesivamente habituales, pero que suelen hacerle daño a un grupo muy determinado de personas. El objetivo básico del TEI es empoderar a los alumnos para que sean ellos los que intervengan ante cualquier situación de síntomas, sobre todo en la línea de prevención de la violencia, y sobre todo que sean los grandes protagonistas de la convivencia día a día, pero con compromisos. El programa TEI sí tiene tres grandes líneas de bases teóricas. Una de las líneas es lo que sería educación o inteligencia emocional. Otra de las líneas serían las teorías ecológicas de Bronfras-Bennett, y bueno, sobre todo trabaja sobre la persona, después trabaja sobre la clase y después sobre el centro. Y después las líneas de psicología positiva, básicamente desde dos perspectivas: del positivismo en sí mismo y sobre todo desde la perspectiva de trabajar los potenciales, trabajar aquello que los alumnos son potentes, son fuertes. Es el concepto de trabajar sobre las fortalezas y no sobre las debilidades. Es un cambio de mirada desde esta perspectiva que en educación comienza a trabajarse, pero que está todavía en pañales. Podemos hablar de una situación de acoso cuando hay tanto desde la parte de agresor como desde la parte de víctima, cuando hay una situación de violencia sistemática que normalmente se produce sobre un mismo alumno o una misma alumna, y normalmente se sucede en el tiempo. Entendida esta, ser acosador sería tener conductas disruptivas de forma sistemática sobre un alumno y que normalmente no ponen límites. El resto de la clase, en situaciones habituales, si no se ha trabajado el tema de la convivencia, lo que suele aplaudir o hacer una claca que lo que hace es reforzar al acosador o a la acosadora. Los espectadores al final, ¿qué hacen? Quedarse fuera y no participar. El TEI lo que hace es empoderar en este caso a los espectadores, porque serán los que realmente intervengan en el proceso de prevención. Y desde la perspectiva de la víctima, es que la víctima se tiene que dar cuenta que no está sola, que la víctima se tiene que dar cuenta que sus compañeros de la clase lo acogen, que son conscientes que en ese momento, a través de la empatía, acaban siendo capaces de entender que lo está pasando mal. El TEI respeta las identidades individuales, pero no acepta ninguna conducta que le haga daño a otro, venga de donde venga. Consideramos que cuando ante una situación de acoso un alumno tiene que irse del centro, desde la perspectiva de responsabilidades, creemos que es un fracaso del centro educativo, es un fracaso del profesorado, es un fracaso de la familia y es un fracaso de la intervención con respecto a la víctima. Las consecuencias desde la perspectiva de la víctima no es que solamente hayas padecido la situación de acoso que ha tenido en el centro, con todo el proceso de victimización y de estigmatización que ello tiene, sino que cuando se va del centro seguramente considerará que el culpable de la situación ha sido él,
Nosotros creemos que no debe irse ninguno de los dos, porque las medidas han de ser siempre educativas, tanto desde la perspectiva del agresor como desde la perspectiva de la víctima. Dentro del centro educativo, estadísticamente se considera que cerca de un 70% se produce en los espacios menos regulados. ¿Cuáles son los espacios menos regulados? Normalmente en las horas de patio y normalmente el cambio de clase o las clases cuando no está el profesor. Al profesor, ¿quiénes se enteran de las situaciones? Sobre todo los alumnos. ¿Por qué hemos de empoderar a los alumnos? Porque son los que más situaciones conocen que se producen en el centro, sobre todo situaciones de carácter disruptivo o situaciones o conductas que le hacen daño a un compañero. Lo que hace el programa TEI es que obliga a intervenir, pero no obliga desde una perspectiva institucional o educativa. La obligación es una obligación por empatía, por compartir el sufrimiento que tiene la persona que lo pasa mal, por propia dignidad, por cohesión de equipo, porque la clase, en el fondo, somos un grupo de personas que debemos hacer un espacio lo más agradable posible. Evidentemente, desde nuestra perspectiva, si habláramos de secundaria, los alumnos de tercero son tutores emocionales de los alumnos de primero y lo que han de hacer es, en el momento que un alumno tutorizado tenga una situación que le hace daño, sea de, yo no diría, bueno, sería estas actuaciones en que las conductas hacen daño, tiene la obligación de hablar con su tutor y decirle que, bueno, que no lo dejan jugar a fútbol o que está excluido o que le dan collejas cuando baja por la escalera. Y lo que hace en este caso el tutor es ir a hablar obligatoriamente con la persona que ha generado o las personas que han generado estas conductas para solucionarlas. En el caso de la situación en primaria, el procedimiento es el mismo, lo único que en este caso los alumnos tutores que son de quinto son los que intervendrían en situación de tutoría emocional con los alumnos de tercero. Si utilizáramos la empatía como un instrumento de conocer la situación del otro y llegáramos a entender el sufrimiento que tiene una persona que tiene una situación de acoso en un centro, seríamos conscientes que no lo podríamos permitir por dignidad, simplemente por dignidad como personas. Sufrimiento. No es necesario sufrir para hacer un proceso de desarrollo tanto curricular como emocional. Tiene que ser algo lo más agradable posible, sin quitarle el nivel de esfuerzo que esto implica. Máximos protagonistas del programa TEI son los alumnos. El programa TEI lo que hace es empoderar a los alumnos como sujetos básicos y fundamentales del proceso de prevención. En un centro participa toda la comunidad educativa y aunque el empoderamiento de los alumnos sean el eje básico, evidentemente el profesorado, la familia, el conserje o la persona que hace las fotocopias son elementos indispensables porque o hacemos una intervención de comunidad educativa global o las situaciones de cambio de clima o modificación de la cultura de un centro no será muy difícil de cambiar. Desde la perspectiva de la familia creo que nos encontramos en una situación que yo pienso que es un poco soufflé desde la perspectiva de acoso escolar. Hay un aspecto mediático que tiene una incidencia, bueno, yo pienso que excesiva. Independientemente, esto no le quita ninguna importancia que la situación del acoso escolar es lo suficientemente grave. Pero creo que el impacto social que en este momento se produce, bueno, creo que debe de acotarse en sus justos términos, ¿no? Porque si no, lo que creamos es una situación de alarma que realmente en los centros educativos creo que no se produce. Yo creo que las familias han de tener una participación lo suficientemente activa, sobre todo en los procesos de detección. Hay toda una serie de síntomas, tanto desde la perspectiva de la víctima como de los agresores, que son las familias quien los tiene que conocer, aparte del profesorado, y que son las familias quien ha de intervenir, siempre mediante el centro educativo. Y el procedimiento a nivel de protocolo es muy claro. Si detecta que su hijo o su hija tiene una situación de acoso, tanto desde la perspectiva de víctima como desde la perspectiva de acosador, lo primero que tiene que hacer es ir a hablar con el tutor o la tutora de su hijo o hija, hablar con el orientador del centro, hablar con la dirección y si no se soluciona, evidentemente se debe de ir a hablar con inspección y si es necesario se debe denunciar el caso a nivel judicial. Pero lo que no podemos hacer nunca es empezar por el final. ¿Por qué? Porque las medidas
tanto para la persona que es víctima como para la persona que es agresor, siempre serán de carácter educativo. Por lo tanto, hagamos algo que es muy fácil, que es compartir la educación de los hijos entre familia y la institución educativa. Sí, requiere una formación. Inicialmente, para la aplicación del TEI hay un procedimiento que está bastante estructurado. Primero ha de ser un programa institucional que afecta a toda la institución educativa, por lo tanto debe de estar aprobado obligatoriamente por claustro o por consejo escolar. El siguiente paso es la formación del profesorado. Con respecto a la familia, nosotros consideramos que una vez que se ha hecho el proceso de implementación en el centro, a medio curso o al curso posterior sería necesario hacer lo que podríamos llamar escuela de familias o escuela de padres y madres. Y en esta formación hacia los padres o hacia las madres o hacia las familias, yo creo que hay un proceso importante que es el tema de límites. Y el tema de límites, dentro del tema de límites y del tema de emociones y el tema de convivencia, es en el fondo hablar, dialogar, pactar e intervenir con respecto a cualquier tema relacionado con el TEI o relacionado con cualquier aspecto curricular, pero en el aspecto que nos atañe, que es el TEI, evidentemente se ha de escuchar y se ha de dialogar siempre con nuestros hijos, porque o pactamos o ellos acabarán pactando con nosotros. La realidad en Galicia, se lleva poco tiempo haciendo el desarrollo, prácticamente 2 cursos, pero es exponencial. Desde hace 2 años o un año que había 8 centros, en este momento seguramente cuando acabe el curso se habrá hecho la formación de 30 centros, de más de 30 centros que comenzarán el desarrollo del TEI en la zona de Galicia. Básicamente, actualmente la zona donde más desarrollo se ha producido es en la zona de Pontevedra, pero igualmente ocurre en Lugo o Coruña. Pienso que es exponencial el desarrollo que se está produciendo en Galicia. Yo creo que como palabras fundamentales son empatía, valores, emociones, compromiso, esfuerzo. El hecho de ponerte, yo pienso que sobre todo empatía, el hecho de ponerte en el lugar del otro, pienso que es fundamental. Y yo como síntesis sería aquella que ya hemos repetido un par de veces, que el sufrimiento no forma parte del currículum y que nadie tiene derecho a hacérselo pasar mal a otro simplemente por divertirse, por pasárselo bien. Esto, no solamente como profesores, sino como alumnos o como personas, creo que no lo podemos permitir. Y si los permitimos, creo que nos lo deberíamos de cuestionar.